Noveno Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Diálogo Constitucional para la Paz. Hola, muy buenos días. Los saludo desde el Centro de Convenciones en el Hotel Intercontinental en la ciudad de Medellín, en donde en contados segundos daremos inicio al noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento nos acompañan a través de nuestra señal streaming realizada por Señal Institucional y Teleantioquia en el portal web www.corteconstitucional.gov.co. Gracias por su compañía. Muy buenos días, señoras y señores. En tiempos de paz, los hijos entierran a los padres, mientras que en tiempos de guerra son los padres los que dan sepultura a los hijos. Estas palabras, pronunciadas por un sabio griego hace 25 años, recogen la dimensión de la tragedia que entraña la guerra para el mundo. En el país, los 54 años de conflicto armado de 1958 a 2012 registran la muerte violenta de 220.000 colombianos, según la investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica. Frente a esa cruda realidad, los investigadores y el sentido común recomiendan que el mal sufrido debe inscribirse en la historia colectiva para dar una nueva oportunidad al porvenir. Esa oportunidad ha llegado a Colombia. Hace un año, el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, puso a pensar y a soñar al país con el actual proceso de reconciliación nacional. Pero la paz no puede basarse solo en buena voluntad, debe apoyarse en un conjunto de normas, principios, valores, consensos, sentimientos e intereses comunes que permitan imprimirle seguridad jurídica, estabilidad y consistencia. Por eso, y como aporte a ese sueño, la Corte Constitucional de Colombia ha convocado el presente Diálogo Constitucional para la Paz en el marco del noveno conversatorio de su jurisdicción, al cual damos inicio entonando las notas del himno nacional, interpretado por el Coro Ensamble Vocal de la ciudad de Medellín. Gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Mas no es completa gloria vencer en la batalla, que al brazo que combate lo anima la verdad, la independencia sola, el gran
bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, germina ya. Ahora el himno de Antioquia interpretado por el coro ensamble de la ciudad de Medellín. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad, oh libertad. Amo al sol porque anda libre sobre las olas de espera, al huracán porque silba. Oh libertad en las selvas, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, la quiero porque a sus golpes libres acentos resuenan. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad, oh libertad. Forjen déspotas tiranos largas y duras cadenas para el esclavo que humilde sus pies de rodillas besan. Yo que nací altivo y libre, aunque sobre una sierra antioqueña, llevo el hierro entre las manos, porque en el cuello me pesa. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad, oh libertad. Pueden tomar asiento. Agradecemos al Coro Ensamble Vocal de Medellín la participación en este evento. Es el momento para saludar desde el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental de Medellín a quienes empiezan a seguir el 9º conversatorio de la Jurisdicción Constitucional por los canales nacionales, locales, por internet, en los tribunales, universidades, redes sociales. Desde el exterior nos siguen los países amigos, organizaciones y tribunales internacionales, y desde Colombia particularmente saludamos a los territorios fronterizos, quienes tienen un espacio especial en este encuentro. Saludamos a los estudiantes, profesores, rectores, a las universidades
y palacios de justicia en todo el país. A continuación, se dirige a ustedes el señor alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa. Doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República. Doctor Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional. Doctora Ruth María Díaz Rueda, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Hernán Penagos Giraldo, presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y del Derecho. Doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, vicepresidente de la Corte Constitucional. Ministros de Estado, con jueces de la Corte Constitucional, honorables congresistas antioqueños, representantes de los organismos de control, magistrados de las altas cortes, honorables diputados de Antioquia, honorables concejales de Medellín, integrantes y visitantes de organismos internacionales, jueces de frontera, jueces del Chocó y magistrados de tribunales constitucionales extranjeros, rectores de las universidades, organizaciones de derechos humanos, líderes sociales y representantes de las víctimas, empleados de la Corte Constitucional, colegas y amigos de los medios de comunicación. Un saludo a todos y una especial bienvenida a Medellín. Los conversatorios de la jurisdicción constitucional son eventos de gran prestigio académico y por eso la ciudad de Medellín se siente orgullosa al ser anfitriona de este 9º encuentro de la jurisdicción constitucional, que tiene como propósito en esta ocasión dialogar sobre la paz, un tema que está en el primer orden en la agenda nacional y de la región. Hablar de paz es hablar de derecho constitucional. Eso es así no solo porque el artículo 22 de la Constitución señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sino también porque los acuerdos para lograr la paz deben acatar las normas constitucionales, que a su vez incorporan normas internacionales y que en su conjunto integran lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Es decir, la paz no se acuerda de cualquier manera. Hoy en día no solo es importante la voluntad política, las decisiones mayoritarias que en un momento dado se puedan obtener en torno a un gran propósito, pues también es necesario que los acuerdos de paz se enmarquen dentro de los límites previstos en las normas que nos rigen, que respeten los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Será la Corte Constitucional la llamada a dar garantías a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que estas normas sean debidamente acatadas, para así asegurar una paz legítima y duradera. Según el Acto Legislativo 01 del 2012, que consagra el marco jurídico para la paz, todas las decisiones que se den a futuro referentes a los acuerdos de paz y a los derechos de las víctimas se regularán mediante leyes estatutarias, las cuales tienen control previo de constitucionalidad. En esta medida, las decisiones sobre los acuerdos de paz tendrán el escenario político en el Gobierno y el Congreso, pero finalmente prevalecerá el escenario jurídico constitucional que dará los límites normativos en que puede hacerse la paz en nuestro país. Esta es una inmensa responsabilidad que tiene la Corte Constitucional y por eso este evento es tan supremamente importante, pues aquí los magistrados escucharán en un escenario no judicial a los protagonistas de los diálogos, a los críticos, a los que están a favor, a las víctimas, a los estudiosos, a los expertos. Pero además, este tipo de eventos tienen un claro propósito pedagógico. La justicia constitucional no es solo para sofisticados abogados, es fundamentalmente para los ciudadanos. Tener aquí a la Corte Constitucional en pleno, hablando con legos y doctos de temas de derecho constitucional, de justicia, de paz, es un gran ejercicio democrático. Este conversatorio que hoy se inicia debe fijar posiciones que requieren ser documentadas, deben generar pronunciamientos que trasciendan el recinto de estas discusiones para promover el fin de este absurdo conflicto.
Discusiones como la que hoy nos propone la Corte Constitucional son vitales y le darán legitimidad a futuras consultas donde la ciudadanía se tendrá que pronunciar para refrendar los acuerdos que se realizarán, pues vamos a requerir de una ciudadanía ilustrada y consciente de los sacrificios que debemos hacer para lograr la paz. Este conflicto que estamos padeciendo desde hace más de 50 años solo ha dejado destrucción, pobreza, muertos, víctimas. A pesar de las diversas posiciones, hay un consenso nacional en el anhelo de la paz. Sabemos lo difícil que es hacerla y que no existe una fórmula estándar para lograr los acuerdos. Pero no por difícil debemos desistir de encontrar una solución final al conflicto que padecemos. Soy optimista. Como ciudadano y como alcalde de Medellín, respaldo al Gobierno Nacional en los diálogos que está liderando en La Habana. Pero estos diálogos, como el mismo presidente lo ha dicho reiteradamente, no pueden ni deben ser interminables. Deben existir plazos y cronogramas que se cumplan. Cada día que pasa encontramos más muertos, más víctimas y un conflicto más degradado y más permeado por el narcotráfico. Esto de por sí nos obliga a acelerar un acuerdo para poner fin al conflicto. En este escenario, la sociedad se deberá preparar para recibir a los desmovilizados. Como gobernante y como ciudadano puedo manifestar que he conocido personalmente a varias personas que se han desmovilizado. He trabajado con varios de ellos, concretamente de las desmovilizaciones de los años 90 y 91, y puedo dar testimonio que le han aportado a la sociedad y a la democracia, al país. Como ellos, en las guerrillas actuales, estoy seguro que hay personas valiosas que con seguridad contribuirán a la construcción de un mejor país. Porque todo ese esfuerzo que este país le dedica a la guerra no se dedica a salir adelante unidos como nación. ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros mismos? ¿Por qué somos tan ciegos y egoístas? Qué lamentable sería que desaprovecháramos esta oportunidad para hacer la paz y que a nuestros hijos y a las futuras generaciones de colombianos le incumplamos en este propósito. Estamos frente a una oportunidad histórica y de pronto irrepetible para hacer la paz, para evitar más muertos, más víctimas, más dolor, para honrar la vida. No la desperdiciemos. Fructíferas deliberaciones. Un abrazo a todos. Muchas gracias al señor alcalde. Ahora los invitamos a escuchar las palabras del señor gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo Valderrama. Muy buenos días. Señor presidente, bienvenido a Antioquia, a su casa. Señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Palacio, presidente anterior era el presidente Juan Manuel Santos, perdón. Doctor Jorge Iván, está en su casa, nos alegra que la Corte Constitucional esté acá con nosotros, que hagan este conversatorio acá en nuestra tierra, es un gusto tenerle aquí. Doctora Ruth María, un gusto saludarla. Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes, un gusto también tenerlo acá. Doctor Pedro Alonso, bienvenido. Doctor Gómez Méndez, es un gusto volverlo a ver, ahora en la condición de ministro. Vicepresidente de la Corte Constitucional, doctor Luis Ernesto Vargas. Aníbal, mi amigo, alcalde de Medellín. A todos ustedes, todas ustedes, es un gusto tenerles acá en nuestra tierra. Espero que no se me quede nadie por fuera, pero es un gusto realmente tenerles acá. Les voy a describir de la manera como nosotros, acá desde la Gobernación de Antioquia, totalmente comprometidos con lo que significa buscar la paz en Colombia en el marco de estas negociaciones que están adelantando, nos planteamos el tema que tenemos enfrente y me voy a atrever a ubicar el tema de la justicia dentro de ese proyecto de transformación para nuestra sociedad. La forma más fácil que yo he encontrado para explicar este tema es, vamos a pasar una página, la de la violencia, y vamos a empezar a escribir otra página, la de la inteligencia. Ese es el reto que nos tenemos
¿Qué poner nosotros? De la violencia a la inteligencia. Eso para nosotros significa apostarle a la paz. ¿Cómo se hace eso? La página de la violencia está repleta, está llena desde hace mucho rato. En Antioquia nosotros sabemos lo que significa el dolor, el miedo, la rabia, los deseos de venganza, las lágrimas, heridas, por todas partes las tenemos. Nuestro departamento de Antioquia tiene más de 1 millón de víctimas. Prácticamente toda persona aquí en nuestro territorio o es una víctima o conoce a alguien que es una víctima y está cerca de una víctima. Nosotros ya sabemos qué significa la violencia. La conocemos perfectamente y solo significa destrucción. En ese marco de la violencia, lo que nosotros proponemos entonces es, vamos a pasar esa página, pero el reto es cómo se pasa la página. Ya sabemos a cuál queremos llegar y ahora me referiré a la página de la inteligencia, pero ¿cómo se pasa? Y hay unas varias condiciones que tenemos que cumplir para que sea un proceso efectivo y que nunca nos devolvamos a esa página. Y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta algo que ustedes saben muy bien y que ya hace parte de nuestra actividad en Colombia y el gobierno nacional lo ha liderado. Tenemos que atender a las víctimas. No habrá paz en Colombia si no cuidamos a quienes han sufrido. Es complejo, es difícil, es duro, pero necesitamos atender a nuestras víctimas. Yo creo que se ha avanzado sensiblemente. En segundo lugar, es muy importante tener unas condiciones de seguridad que nos permitan empezar a escribir esa otra nueva página. La seguridad sigue siendo importante. El hecho de que pasemos este capítulo, como esperamos, no disminuye las necesidades de seguridad para nuestro territorio. Se ha avanzado sensiblemente y es justo reconocerlo y gracias a avances en seguridad podemos estar hablando de buscar una paz negociada, pero la seguridad no se puede olvidar en ese tránsito para una nueva página. Y en ese momento de pasar de página hay una paradoja muy grande que tenemos que tenerla muy en cuenta y es, nosotros en Colombia, después de tantos años de estar viviendo en el marco de la violencia, se han creado unas condiciones para que desde las víctimas a nuestras comunidades entre y se construya una cultura de la ilegalidad. Ese espacio de la violencia ha permitido que surja con fuerza la corrupción, ha destruido la cultura de la convivencia y nos ha hecho un daño muy profundo. Pero además hay una condición de nosotros como colombianos y es, nosotros somos un pueblo que sabe sobrevivir, sobrevivimos. Nos hemos acostumbrado. La violencia hace parte de nuestra vida desde hace tantos años que ya no es un factor extraordinario. Y eso es una paradoja muy grande porque aprendemos a vivir con la violencia. Aprendemos, pero vamos día a día. Por eso es que no podemos tener un proyecto de largo plazo, porque nosotros sobrevivimos, vamos avanzando paso a paso y sabemos acomodarnos. Por eso, la búsqueda de la paz crea esa paradoja, porque al buscar la paz se va a romper una forma, un statu quo que hemos venido llevando después de tantos años de sobrevivir. Si ustedes salen a Medellín, en la calle de Medellín, ustedes no van a encontrar personas agobiadas, esto es una caricatura, que estén muy angustiadas por el tema de la paz. Eso en cierta medida es remoto y nos hemos acostumbrado. Se ajusta la gente para ir pasando. Pero eso es fundamental entonces, para empezar la nueva página, la pedagogía. Nosotros tenemos que escribir esta nueva página y nos toca explicarle, ir por todos los rincones de nuestra sociedad explicando qué significa vivir en paz. Cómo apostarle a la paz es un proceso más profundo, más allá de que las FARC se desmovilicen y que se haga todo lo que se tiene que hacer para que entren a participar en la vida política, es un proceso de transformación de Colombia. Mi generación, la generación de muchas de las personas que están acá, es una generación adolorida y nosotros nos tenemos que poner el reto y dar el gusto de que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas puedan vivir en paz. Es un imperativo ético para nosotros. Y en esa nueva página que queremos escribir entonces, se tienen que escribir otras condiciones, pero para llegar allá son ustedes, la justicia en Colombia, quien juega un papel muy importante. Esa página que vamos a pasar, ¿cómo se pasa? La van a pasar ustedes. Aquí hay personas de todo el mundo de la justicia, de la familia de la justicia, de los organismos de control, y en sus manos está, para empezar a escribir la nueva página de la convivencia, de la manera que nosotros en la sociedad recuperemos la confianza en lo público, que se combata la corrupción de frente, que la justicia adquiera una dimensión diferente para vivir en paz. Tienen una tarea apasionante, complejísima. Ustedes tendrán que encontrar, porque saben y para eso están preparados, tendrán que encontrar un camino para acompañar todo lo que tenemos que hacer otros de las diferentes ramas, pero en manos de ustedes fundamentalmente está la paz de Colombia. Recuperar la confianza de nuestra sociedad en la justicia, que no haya impunidad, que la corrupción que ha crecido
En el marco de todo esto, esto es propicio para la corrupción. Los corruptos no van a querer nunca que haya paz, porque mientras más esfuerzos tengamos que hacer en un terreno, menos se va a poder enfrentar ese otro tipo de fenómenos que nos destruyen. Entonces ustedes tienen una responsabilidad gigantesca y yo espero que nos acompañen y que nos ayuden a darle un sentido a la justicia para empezar a escribir la página de la inteligencia y la decencia. Y esa página es la de la libertad, la que nos merecemos en Colombia. Violentos y corruptos nos han tenido sometidos. Hemos sobrevivido, pero nosotros tenemos que ser libres y la página de la inteligencia y la decencia se convierte en la página de la dignidad y esa es la apuesta que nosotros tenemos que hacer. Yo espero como colombiano, como antioqueño, como gobernante, que todas estas deliberaciones se escuchen por todo nuestro territorio para que hagamos la verdadera transformación social de nuestra sociedad. Y ustedes son los protagonistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Enseguida tenemos la intervención del director del 9º Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, el señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Muy buenos días. Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, doctor Hernán Penagos Giraldo, presidente de la Cámara de Representantes, doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia, doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador del departamento de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria Correa, alcalde de la ciudad de Medellín, doctor Luis Ernesto Vargas Silva, magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, y magistrados de la Corte Constitucional, compañeros. Doctora Ruth Marina Díaz Rueda, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Juan Carlos Henao Pérez, expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad Externado de Colombia. Señores exfiscal de la Corte Penal Internacional y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores presidentes de los tribunales constitucionales de Costa Rica, El Salvador, Perú y Chile, señores ganadores del concurso de ensayos jurídicos, estudiante José Miguel Camacho, de la Universidad Gran Colombia de Armenia y doctor Óscar Mauricio Sarmiento Marín, juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de El Carmen de Bolívar, señores magistrados y conjueces de Colombia, señores magistrados y jueces del territorio colombiano, señores jueces de frontera y jueces del Chocó, señores representantes y miembros de organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales, señores conferencistas internacionales y nacionales, señores miembros de pueblos étnicos y líderes sociales de Colombia, señores miembros de la comunidad académica, señores estudiantes, Esperanza de Colombia, señoras y señores, a la hermosa ciudad de Medellín, con sus flores de miles colores y eternos primaverales, llega la jurisdicción constitucional a cumplir una de las más hermosas misiones, como lo es la de generar espacios de pensamiento sobre un asunto que compromete a todos, hacer la paz. En esta oportunidad he titulado mi intervención como Flores para desarmar la guerra. Observemos la siguiente imagen. Como pueden ver, la casa está desarmada, está rota y quemada, hecha ruinas. La desarmaron los armados, la Cámara de Jesús Abad Colorado. No nos dice cuáles fueron, la guerrilla, los paras, las bandas criminales. Es el gesto triste y los brazos cruzados de esta mujer anónima, tampoco es posible adivinarlo. Podemos intuir el dolor y la tristeza. No es un momento de duelo frente a la tumba del ser querido, es algo peor, la zozobra
ante el infortunio. Podría tratarse del esposo que nunca volvió de la pesca o de la suerte del hijo reclutado. Pese a esto, ella seguirá siendo madre y esposa. La casa desarmada es gris y le falta todo, no todo. En medio de lo que pudo ser la sala está la mesa cubierta por un mantel de flores, sobre el que hay un florero, también lleno de flores, adentro. Estas son un poderoso signo de paz. Desde los años 60, el movimiento del Flower Power las usó para tapar las bocas de los fusiles de los soldados. En sus protestas contra la guerra del Vietnam, los claveles derrocaron la dictadura fascista portuguesa en 1974, cuando miles los erigieron como ícono del fin de la represión. Han sido, entonces, símbolos de resistencia pasiva y de una ideología que rechaza la violencia, sea cual fuere el fin. Regresemos a la imagen. La postura de la mujer es difícil de explicar. Su cuerpo fatigado reposa sobre el muro, pero su mirada permanece enérgica. Por supuesto, su rostro luce afligido por el peso de lo vivido, pero como muestra de resistencia ante el horror, prepara la mesa con el florero. Después cruza los brazos, no como muestra de resignación, sino como símbolo de persistencia ante tan dura existencia. Así lo pareciera recoger el frío lente de la cámara. Miro esta foto con cuidado y pienso que armar la paz es desarmar la guerra. La mujer sin nombre de la foto lo está haciendo. Ha resignificado por medio de vivas flores el espacio que la destrucción pretendía arrebatarle. Ahora hay algo de color donde todo fue dolor, y es posible que el dolor sea uno de los sentimientos más universales y característicos de nuestra condición humana. La guerra esparce su crudeza sin distinción entre los pueblos que permiten la entrada a la intolerancia y la injusticia. Vemos la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada y las graves consecuencias e impactos sobre la población civil. En más de medio siglo del conflicto armado en Colombia, 220.000 muertos, más de 27.000 secuestros, 25.000 desaparecidos, 10.000 víctimas de minas antipersonales, 1.700 víctimas de violencia sexual, 6.400 niños y niñas y adolescentes reclutados, 1.900 masacres y 4.700.000 personas desplazadas. Por ello, les propongo ahora que nos traslademos a un país llamado Tierra Libre. Como si fuera una cruel paradoja del destino, ha sido desgarrado por 2 guerras civiles consecutivas que amenazaron el proyecto de Estado de la primera república de esclavos emancipados. Bajo las consignas de los señores de la guerra, expertos en la construcción de la destrucción, ese país ha estado marcado por sangrientos enfrentamientos tribales y contiguos golpes de Estado. La violencia se ensañó con la sociedad civil que pagó el precio más alto. No obstante, ante esta espiral de terror, un grupo de mujeres se alzó para revertir aquel movimiento macabro de retaliación que todo lo consume. Se arrebataron más de 220.000 vidas en casi 2 décadas. Solo desde el año 2002, el conflicto provocó miles de desplazamientos internos y refugiados que huían a los países vecinos para escapar de muertes, torturas y brutales atrocidades perpetradas por los actores de la guerra. Un domingo, que podría pensarse sería como cualquier otro, intervino una madre en medio del servicio dominical de su iglesia. A los presentes hizo una poderosa exhortación. Esta es una vida absolutamente terrible de vivir. Estamos cansadas. Sentimos que este es el momento indicado para levantarnos y hablar. Evocando a Martin Luther King Jr., advirtió que la violencia no conduce nunca a la verdadera paz ni resolverá problema social alguno. Por el contrario, consigue crear otros aún más complejos. Tiene la forma de espiral que lleva a la destrucción total. No fue solo el dolor de una madre, sino un emotivo discurso el que impulsaría una campaña nacional
en procura de la paz, sino el persistente trabajo de convocatoria a través de la radio, el que permitió reunir a un grupo creciente de mujeres que se estableció en asamblea permanente en el campo de fútbol por el que necesariamente transitaba a diario la caravana del presidente de Tierra Libre. Meses después, sus reclamos tuvieron eco. Las que en principio parecían un simple grupo de desposeídas fueron invitadas al Palacio de Gobierno. La convicción de revertir la lógica de la guerra, sumado al esfuerzo conjunto y apasionado de miles de mujeres, permitieron que las partes enfrentadas se reunieran en el hotel de un país vecino a dialogar sobre la salida del conflicto. Este grupo de mujeres, que se definieron a sí mismas como la conciencia de un pueblo, trabajaron día a día confrontando a los jefes militares y rebeldes, negándose a ser silenciadas. Caminaron cuando no había transporte, ayunaron cuando no disponían de alimentos, se tomaron de las manos cuando enfrentaban el peligro, hablaron con la verdad cuando los demás eran diplomáticos, se pararon bajo la lluvia y el sol para contarle al mundo la otra cara del conflicto. Hicieron las veces de veedoras ciudadanas aguardando el humo blanco de la paz. Su agenda común era paz para mi país ahora. Los días transcurrían inútilmente en el lujoso hotel, mientras que los habitantes de la Tierra Libre tocaban fondo en la escalada fratricida. Ante el estancamiento de las negociaciones, la paciencia se agotó para este grupo de mujeres. Ellas decidieron, entonces, ingresar al hotel y establecer una barricada humana que impidiera que las partes abandonaran el recinto hasta que se llegara a un pacto definitivo para cesar las hostilidades. Meses después, la sabiduría de las abuelas, el ímpetu de las hijas, la fraternidad de las hermanas y el compromiso de las madres logró que el poder de la pólvora jamás podría alcanzar el fin de la confrontación armada y el comienzo de una nueva patria en tránsito hacia la paz. Esta bien podría ser la historia de Ruanda, la antigua Yugoslavia o, ¿por qué no?, la idealización del caso colombiano, pero no es así. Les hablo de la República de Liberia, primer hogar de los esclavos emancipados que huían de los Estados Unidos y un país rico en caucho, en oro y en diamantes. La protagonista de este relato, quien fundó el movimiento de mujeres agrupadas a favor de la paz, es Leimat Gowe, quien con una tremenda resolución y ejemplo de dignidad recibió junto con otras dos mujeres el Premio Nobel de Paz del año 2011, en representación de las miles de mujeres del África que resisten y construyen la reconciliación aún en los peores escenarios. Leimat Gowe y la protagonista anónima que puso su mesa llena de flores en medio de las ruinas de su casa desarmada son el ejemplo de la entrega y persistencia que debemos imitar todos los colombianos para encontrar una salida a un conflicto interno que solo ha dejado tristeza, muerte y desolación. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál es nuestro rol y cómo tomar en serio la paz? Hoy, en la ciudad de las flores, invito a los presentes a doblar la línea de la historia, y a responsabilizarse con su propio futuro, proponiendo fórmulas para edificar la paz. Un ícono espiritual de nuestro tiempo, como lo es el Dalai Lama, advierte que no hay duda de que la práctica de la no violencia nos favorece a todos, solo hace falta determinación. Asimismo, el deber de encontrar la paz no solo descansa en los líderes de nuestros países, ni en quienes han sido designados para cumplir tan encomiable misión, radica esencialmente en el pueblo, conformado por los individuos de cada nación. Ha de apelarse a una actitud de responsabilidad universal que guíe nuestras relaciones en un mundo cada vez más fragmentado y propenda por una filosofía inclusiva, manteniendo verdaderos diálogos. Procesos como el de Irlanda del Norte, Sudáfrica y Centroamérica
de los que se discutirá a lo largo de estos 3 días, ilustran cómo para guiar un acuerdo de paz no se requiere de figuras sobrehumanas o épicas, sino de seres comunes que bajo un compromiso real, llenos de generosidad y nobleza, alimenten el diálogo y busquen construir el mejor camino para su comunidad, como nos recuerda el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez. Gente como uno, como cualquiera, como esa mujer cuyo nombre no conozco, con su mantel de flores y más flores, gente dispuesta, aún en medio del dolor, a mirar de frente y a labrar un acuerdo que busque eclipsar todo acto de violencia. Aung San Suu Kyi, activista de la oposición birmana contra la dictadura militar, prisionera de conciencia, nos enseña que la paz es la felicidad que surge del cese de factores que militan contra la armonía y la integridad. Cuando estuvo en el campo de refugiados en Tailandia, conoció a personas comprometidas que luchaban diariamente para hacer que la vida de sus semejantes fuera tan libre de penalidades y privaciones como fuera posible, a quienes denominó donadoras de fatiga, para resaltar su importancia frente a los indiferentes o ciegos ante el sufrimiento. Para esta birmana, la guerra no es el único terreno en el que matamos a la paz. Siempre que se ignora el sufrimiento, existirán las semillas del conflicto, ya que el sufrimiento degrada, amarga, enfurece. Así la paz no se reduce solamente a una ausencia de guerra, porque la destrucción de la vida también se presenta cuando no se erradica el hambre y se protege al desnudo. No se combate el analfabetismo y los salarios de exterminio, no se recibe al olvidado ni se sana al enfermo, no se combate la desesperanza por la ausencia de trabajo, ni se dispone de un techo y no se erradica lo mal habido ni la discriminación. Construir una paz estable pasa por encontrar personas dispuestas a proporcionar oportunidades para la gente de poder vivir vidas decentes. Muhammad Yunus, economista de Bangladesh, ante la pobreza y su deseo de ayudar a superar el hambre, creó el microcrédito y fundó el Banco del Pueblo, del cual son usuarios más de 7 millones de personas pobres, representando las mujeres el 97%, ofreciendo oportunidades para vivienda, educación, becas para niños, préstamos sin interés para los mendigos y tecnología de información para el pobre. Con mucha fraternidad entre los colombianos, puede alcanzarse en menor tiempo la justicia social que por largos trechos de amargura y odio no se han podido lograr. Perseverar es la consigna. Hablar con la verdad y negarnos a ser silenciados es la primera proclama que les dejo. Paz para Colombia. Ha llegado el momento de desafiar a la violencia con el poder invisible de la no violencia. Quisiera aprovechar este auditorio para agradecer la solidaridad de los pueblos que nos acompañan e incentivan con voces de paz. Al pueblo colombiano, tener empatía por el dolor del otro, ser constructores de paz y que su clamor por la reconciliación sea escuchada. A la comunidad internacional, permitirnos encontrar respuestas para alcanzar la paz. Esperamos voces de cómo construirla antes que matar la ilusión de un pueblo por hallar la solución. A las víctimas del conflicto armado, que sean oídas, que se les pida perdón, que conozcan la verdad y que puedan acceder a la justicia. Es válido en el marco de una justicia transicional atenuar la penalización de las conductas para aproximarse a la superación del conflicto armado, siempre que se refuerce el saber, la verdad y se garantice la no repetición con sanciones alternativas o extrajudiciales. El camino debe ser el de una justicia restauradora antes de retaliación. A los victimarios que abandonen toda lucha por la fuerza. Esta solo ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, que entiendan el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra,
se promueva el progreso social y se eleve el nivel de vida. A nuestros menores y adolescentes, quienes son el presente y futuro de nuestro país, que con su vitalidad nos impulse a cerrar filas hasta la consecución definitiva de la paz. Y les afirmo, no usen más que la fuerza de sus palabras para convencer a los demás. A las minorías que han sido ignoradas y de quienes surge el respeto por su identidad, hacerlas partícipes en los esfuerzos por una solución pacífica. A nuestros campesinos, soporte de nuestra identidad y fraternidad, sus reclamos habrán de ser escuchados. A los que no tienen voz, para que se escuche su clamor de una sociedad pacífica y de bienestar para todos. A los actores armados que conversan en cualquier parte para que perseveren hasta encontrar puntos de acuerdo que nos permitan solucionar definitivamente el conflicto. No podemos aceptar la guerra como el curso normal de nuestras vidas. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, su señora Beatriz, señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Luz Marina Díaz, señor presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, señor ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria, señor vicepresidente de la Corte Constitucional, Luis Vargas, señor gobernador del Departamento de Antioquia, Sergio Fajardo, señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, señores altos funcionarios del Gobierno Nacional, señores presidentes de las altas cortes y magistrados de los países que nos acompañan, señores representantes de los organismos internacionales, honorables senadores y representantes, autoridades militares y policiales, señor presidente de ProAntioquia y próximo embajador en Italia, doctor Juan Sebastián Betancourt, honorables magistrados, conjueces y jueces de la rama judicial, señores rectores, docentes y alumnos de las universidades que nos acompañan, señores invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Desde que llegué a la presidencia no he faltado a mi cita con la instalación de este importante congreso y esta es la cuarta vez que los acompaño. Y me gusta hacerlo porque soy un convencido de que el buen funcionamiento del Estado depende de que los tres poderes que lo conforman trabajen en armonía, sin desconocer, por supuesto, su autonomía. Como demócrata que soy, tengo un profundo respeto por la rama judicial del poder público que imparte justicia a la sociedad cuando el ciudadano estima que sus derechos han sido vulnerados. Qué hermosa y delicada tarea la que ustedes representan. Y recibí muy complacido la noticia de que esta novena edición del Congreso, que anualmente reúne a la jurisdicción constitucional, tiene por título el del diálogo constitucional para la paz. Sé, señor presidente Jorge Iván Palacio, que el tema escogido no fue un azar, sino el producto de la reflexión sobre cómo la Corte Constitucional podía dar
otro aporte a Colombia, otro más, en este importante momento histórico que estamos atravesando. La corporación judicial que ustedes representan ha dado muestras en su corta pero muy fructífera existencia de que tuvo razón el constituyente de 1991 al crear una institución que ha sido, es y seguirá siendo un faro de juridicidad para nuestro país. Tengo la convicción de que realizar un diálogo constitucional para la paz es la más importante contribución que en este momento ustedes pueden hacer para la consolidación de ese anhelo largamente postergado de los colombianos. Por eso, como presidente de la República, agradezco y valoro especialmente que dediquen estos días a pensar, a deliberar sobre la paz, y deliberar y pensar desde la óptica constitucional. Soy consciente de que los debates constitucionales en torno de la paz suponen posiciones en ocasiones antagónicas, y por ello lo que aquí se exponga y aquí se debata en los próximos 3 días nos dará pautas muy importantes para las negociaciones que en este momento nuestro gobierno está llevando a cabo. Estaré muy pendiente de los resultados de este encuentro y, conociendo su programación, su temática concreta, el nivel de los expositores tanto nacionales como internacionales, cómo me habría gustado que mis ocupaciones me permitieran quedarme con ustedes, porque sé que es mucho lo que aquí se puede aprender. Yo espero que nuestros negociadores y sus equipos de apoyo, e incluso los propios representantes de las FARC, puedan seguir el evento en su transmisión por Internet, porque lo que aquí se diga será sin duda un material muy útil para seguir avanzando. De hecho, sé que hay delegaciones de varias instituciones del gobierno y fuera del gobierno, tomando atenta nota de este conversatorio. Porque aquí no solo se va a analizar desde la perspectiva jurídica el tema planteado, como lo muestra el estudio de los tribunales constitucionales y la paz, sino que han tenido la creatividad de incluir la temática de cómo el arte puede ser repensado en una situación de transición hacia la paz. No solo van a abordar el tema de la búsqueda de la paz, incluyendo la perspectiva histórica y política, sino que van a tratar sobre la tensión que existe entre la persecución judicial y la consecución de dicha paz, donde se juega mucho de la legitimidad con la que aspiramos blindar el proceso actual. No solo estudiarán el tema de la reparación de las víctimas, que ha sido fundamental desde los inicios de mi gobierno, sino también el punto esencial de la reconciliación y algo que mencionó el gobernador de Antioquia, el posconflicto, que desde ya tenemos que avisorar y tenemos que comenzar a consolidar. Y aquí llegamos al tema de la justicia transicional, es decir, la aplicación de los mecanismos necesarios para lograr justicia en tiempos de transición del conflicto armado a la paz, un tema central en los análisis de la Corte Constitucional en los días pasados, que es hoy de la mayor importancia para Colombia. Si queremos una paz cierta, debemos conciliar fines que a primera vista parecen incompatibles: la realización de la justicia y el respeto de los derechos de las víctimas, por un lado, y el fin de una violencia de décadas y la prevención de daños futuros, es decir, de nuevas víctimas,
por el otro. Hay que buscar, y de eso se trata la justicia transicional, una estrategia integral que nos permita al mismo tiempo la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas y el logro de una paz estable y duradera. La paz es el producto de una negociación en la que todos tenemos que ceder, todos cedemos. Pretender lo contrario, querer imponer la paz por la fuerza y en forma unilateral, sería resignarnos a más décadas de violencia, a más décadas de dolor, de odio fratricida. Sería resignarnos a más víctimas, a más muertes, a más pobreza. Y yo creo que los colombianos no queremos resignarnos a eso. Pero la paz es también, y no hay que olvidarlo, una negociación en la que todos ganamos, porque qué mayor beneficio para una sociedad que recuperar la tranquilidad y la normalidad para avanzar hacia el progreso, una sociedad que se libere del miedo, del temor. De ahí la pertinencia de este diálogo constitucional para la paz. Colombia, en el curso de su historia, se ha ganado un merecido puesto en el concierto de las naciones como un país respetuoso del derecho como supremo mecanismo para la solución de los distintos conflictos de intereses que se presentan en una sociedad, y no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. La frase del general Santander, esculpida en el Palacio de Justicia: las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad, es el mejor resumen de nuestra identidad como nación democrática, respetuosa del Estado de Derecho. En nuestro caso, siempre hemos sido conscientes de que este proceso que estamos adelantando, este empeño que estamos realizando para entregarles a las presentes y a las futuras generaciones un país en paz, por importante que sea, no puede llevarse a cabo por fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Mi compromiso moral y como mandatario de esta nación es buscar la paz, pero no de cualquier forma. Será una paz de la mano de la Constitución y de las decisiones de los jueces de nuestra patria. En el tradicional y complejo debate entre justicia y paz, el camino fácil para algunos sería sacrificar uno de esos valores. Yo como presidente no puedo renunciar, en nombre de todos los colombianos, a ninguno de estos bienes supremos, que son además derechos consagrados en la misma Carta Política. Por eso hemos optado por plantear fórmulas dentro del derecho, dentro del respeto al derecho internacional y dentro del respeto a los derechos humanos, dentro del respeto al bloque de constitucionalidad y en especial a los derechos de las víctimas, que permitan al mismo tiempo el logro de la transición hacia la paz. Seguimos considerando que el derecho, aún en escenarios de conflicto interno, es y seguirá siendo la verdadera garantía y la vía civilizada más adecuada para resolver las diferencias, por graves que éstas sean. Algunos han querido equiparar situaciones distintas, como la de la aplicación de normas generales de amnistía o indulto, o la de leyes de punto final a las que apelaron regímenes no democráticos en nuestro continente.
con la utilización de mecanismos de justicia transicional en un país con tradición democrática como el nuestro. Pues bien, no son equiparables. La justicia transicional en un contexto democrático y en particular en un contexto de transición del conflicto armado hacia la paz tiene necesariamente perspectivas distintas. Y hay que destacar que, como lo ha señalado la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional en años anteriores, ningún país del mundo está haciendo tanto en materia de justicia transicional como Colombia. Ya en el plano interno, y aquí veo al exfiscal Luis Moreno y le agradezco además esas palabras en ese sentido, y ya en el plano interno, nuestro gobierno respeta y comprende el papel de nuestro Tribunal Constitucional y entiende su función como intérprete autorizado de la Constitución política. Por ello, los juicios de ponderación que ha realizado la Corte, tanto en relación con la Ley de Justicia y Paz como en el más reciente examen del marco jurídico para la paz, serán acatados plenamente. Yo estoy convencido de que el conflicto colombiano es grave, muy grave, es complejo, pero no es irresoluble. Y creo también que el logro de la justicia en un contexto de transición no es un absoluto imposible. La reciente decisión de la Corte Constitucional al declarar exequible el llamado marco jurídico para la paz ha contribuido sustancialmente a aclarar el panorama jurídico relacionado con la negociación que se adelanta en La Habana y con una eventual negociación con el ELN. No debemos olvidar que en la mayor parte de los conflictos que finalizaron mediante negociaciones en todo el mundo, y en especial en algunos países de América Latina, se adoptaron medidas para facilitar la incorporación a la sociedad de los excombatientes. La importancia de los bienes constitucionales que están en juego, especialmente la paz como derecho colectivo, como principio y valor constitucional, implica que otros bienes constitucionales puedan ponderarse de determinada forma para alcanzar una finalidad cuya legitimidad nadie pone en duda. La Corte Constitucional, por otra parte, se ha pronunciado de manera reiterada sobre los derechos de la población en situación de desplazamiento y en general sobre los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Ha sido particularmente importante la labor de la Corte en el seguimiento de la sentencia, la T025 del año 2004, para precisar el cumplimiento de los deberes estatales respecto de esta población. Y aquí hay que destacar el liderazgo asumido por el gobierno y el compromiso del Congreso, que yo agradezco permanentemente al sacar adelante la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. En esa norma se recogieron las principales reglas sentadas por la jurisprudencia constitucional en esta materia a lo largo de estos años, lo que demuestra la intención por parte de las otras ramas del poder público de seguir los lineamientos trazados por el tribunal encargado de interpretar con autoridad nuestra Constitución. Y aquí debo dejar algo muy en claro. Mi deber, mi obligación como jefe del Estado no es solamente defender los derechos de las víctimas de este absurdo conflicto fratricida, sino trabajar dentro del marco de la Constitución y de la ley para impedir que haya nuevas víctimas. Y hacia allá apunta nuestro esfuerzo por lograr un acuerdo razonable para el Estado y razonable para la sociedad,
con los alzados en armas. Con el pueblo, con la Constitución y con la ayuda del Congreso y de los jueces, vamos a encontrar un camino para conseguir la paz con justicia. Eso sí, sin renunciar a nuestro derecho de buscar fórmulas que nos permitan construir nuestro propio camino para llegar a una sociedad respetuosa de los derechos humanos que tenga como pilar del desarrollo, el desarrollo pacífico y la convivencia ciudadana. Ahora bien, y con estas reflexiones concluyo, en todo este proceso de incorporación de la justicia transicional no han faltado quienes han traído a cuenta la Corte Penal Internacional, señalándola como un posible obstáculo a lo que acordemos en La Habana. Debo decir que en el proceso de paz estamos plenamente conscientes de nuestras obligaciones internacionales, que concuerdan con nuestros principios constitucionales. No hay que perder de vista que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece una jurisdicción internacional de índole subsidiaria y residual, una jurisdicción que solo tiene aplicación cuando no existe voluntad o capacidad del Estado para juzgar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Pues bien, el Gobierno y el Congreso de la República, como también nuestros jueces y nuestros fiscales, tienen plena voluntad y plena capacidad para implementar los principios del derecho penal internacional para hacer justicia dentro de nuestro propio territorio y lograr la satisfacción de los derechos de nuestras víctimas. Luego, no tendría por qué aplicarse una justicia que, repito, es subsidiaria y residual. Y con orgullo puedo decir que nuestra Corte Constitucional, desde su creación, ha estado a la vanguardia de tribunales que otorgan rango especial al derecho internacional en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El marco jurídico para la paz prevé las herramientas, tanto judiciales como extrajudiciales, para satisfacer los derechos de las víctimas y prevenir que haya más violaciones a sus derechos y para evitar que se generen nuevas víctimas. De conformidad con nuestra jurisprudencia, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Que oigan bien allá en La Habana, que oigan bien en La Haya, en Ginebra o en Nueva York, que oigan bien en La Macarena, en el Catatumbo o en el cañón del cañón de donde estaba el doctor Navarro, ayúdeme. En Cañón de las Hermosas, que conoce el doctor Gómez Méndez muy bien, y el doctor Navarro también. Que oigan bien, no habrá impunidad, no puede haber impunidad por ese tipo de crímenes. Por el contrario, esta es la primera vez que en Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado. Esa es la verdad. Ahora bien, no podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables para luego no cumplir. Pero sí podemos construir una estrategia realista, práctica, transparente, que permita satisfacer de la mejor manera
los derechos de todas las víctimas. No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Y agrego algo más. Cuando Colombia ratificó el Estatuto de Roma, no teníamos la más mínima duda de que este importante tratado se pudiera reconciliar con la búsqueda de la paz negociada y las necesidades de una justicia transicional. Y aquí creo que tenemos la feliz presencia del ponente en la propia Corte Constitucional del fallo que declaró exequible. Y luego Colombia hizo un pronunciamiento. Esto es muy importante, por eso me da pena, doctor Cepeda, y le voy a pedir que usted les cuente a este auditorio y a los colombianos exactamente qué fue lo que hizo la Corte en ese momento y qué fue lo que Colombia expresó ante el Tratado de Roma. Gracias, presidente. Sí, en esa sentencia la Corte Constitucional juzgó el Estatuto de Roma y consideró que este era compatible con la Constitución, pero sugirió de manera muy respetuosa al presidente de entonces, el presidente Andrés Pastrana, que al hacer la ratificación del Estatuto de Roma, Colombia hiciera una declaración interpretativa según la cual Colombia entendía que el Estatuto de Roma no se oponía a la concesión de amnistías en el marco del derecho internacional humanitario, siempre y cuando se estuviera a la terminación, a la finalización de las hostilidades, como lo dice el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, y efectivamente el presidente Andrés Pastrana hizo esa declaración interpretativa al hacer la ratificación del tratado. Gracias, presidente. O sea que nosotros tenemos un margen un poco más amplio, según esa expresión, que es lo que es importante entender. Por lo menos ningún Estado protestó contra esa interpretación. Ahora, de todas maneras, yo me resisto a concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una nación que busca, sin desatender a sus víctimas ni descuidar el derecho a la verdad, terminar un conflicto como el nuestro de más de medio siglo. Si es que la justicia internacional lo que busca es precisamente la consolidación de la paz y el respeto a los derechos humanos. ¿Y cómo mejor se respetan los derechos humanos que poniendo fin a un conflicto violento y fratricida? El derecho penal internacional y los derechos humanos siempre han sido receptivos al debido balance entre fines aparentemente antagónicos. Y también reconocen el necesario margen de apreciación y de ponderación que corresponde a cada Estado y a sus decisiones autónomas en la solución de las contradicciones que enfrenta todo proceso de paz. Y como jefe de Estado voy a defender, donde se requiera, ese margen de libertad, ese margen de autonomía de Colombia para forjar nuestro propio camino de reconciliación. Y así lo haré con toda claridad y contundencia la próxima semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que las Naciones Unidas fueron concebidas precisamente para buscar la paz y para resolver pacíficamente los conflictos. ¿Y por qué voy a ir hasta allá? Porque todos estos años nos han enseñado que la paz no solo es necesaria, sino que en nuestro caso es urgente, porque no queremos otro medio siglo de muertes y de sangre, porque los colombianos tenemos derecho, y así lo dice nuestra propia Constitución, a la vida, a la convivencia,
a la libertad y a la paz. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Presidente de la República y a todas las personalidades que nos acompañaron en la mesa principal para el acto de instalación del 9º conversatorio de la jurisdicción constitucional. Ahora, en este momento, vamos a hacer una pausa de 15 minutos para invitarlos a todos ustedes a tomar un refrigerio que encontrarán en el pasillo situado en el costado derecho de ustedes. Los esperamos muy puntuales para dar inicio a las deliberaciones constitucionales por la paz en un cuarto de hora. Los esperamos aquí a las 10:45. Muchas gracias. Noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Diálogo constitucional para la paz.